GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que gobierna todo cuanto existe, que no cae una hoja de un árbol sin que la mande, que es quien nos da las fuerzas y las energías para lograr todas las cosas y que sin Él nada podemos lograr. El que nos dé una vez más la oportunidad de estar aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordándoles que Palabra a Tiempo nace de Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Quiere decir que para que una palabra sea buena, debe ser a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que construye, una palabra de bien, una palabra que se dice en el momento en que el receptor deba escucharla y en el momento en que el expositor deba exponerla. Sin embargo, no significa que a veces no sean palabras que de una manera u otra nos rechinen al oído, porque dice la propia palabra de Dios: fieles son las heridas del que ama. El que ama te va a reprender, el que ama te va a hablar con firmeza, el que ama, el que te ama, va a querer que tú cambies hábitos que no son buenos. Por eso nosotros cada día nos esforzamos desde esta tribuna aquí en este canal de llevarle a ustedes palabras a tiempo. Por eso hoy queremos conversar con ustedes de diferentes temas y vamos a comenzar hablando sobre un tema que ha sido un hándicap en la historia de nuestro país. Ya gracias a Dios lo hemos ido superando, y es el tema de los horribles apagones que no nos gustan. Le llamamos así en este país, República Dominicana, porque en las noches, cuando la energía eléctrica falla, entonces nos ponemos a oscuras y decimos que hay un apagón. Pero en realidad lo que ha habido es una interrupción del servicio de electricidad. Y la verdad es que tenemos que hablar de estos temas. Y este es un tema en el cual todos estamos preocupados y todos queremos buscarle solución. Gracias a Dios hemos ido avanzando en la solución de esta problemática y tenemos un presidente en estos momentos, un presidente de la República que está interesado en enfrentar este y otros de los grandes problemas nacionales. Y debo decir que los apagones son producto de diferentes causas. A veces son productos de accidentes. Por ejemplo, un vehículo puede tener un accidente con un poste del tendido eléctrico y generar una avería que traiga consecuencias de apagones en un sector. Otras veces, ya gracias a Dios, esto es muy mínimo, o se puede decir que prácticamente ha desaparecido, pero hubo una época en la cual los apagones, habían apagones producto de sabotajes. Sabotaje es cuando alguien malintencionado genera una falla o hace que el sistema eléctrico colapse
o se caiga, como decimos nosotros los ingenieros eléctricos, y entonces ahí viene un apagón. Otra causa que ya, gracias a Dios también, no, ya casi pienso que es muy difícil que se utilice, al menos aquí en el país, República Dominicana, me parece que ya no se utiliza el, el motivo de económico para generar apagones. Y es que hubo una época en las cuales no había otra cosa que le generara más dinero al gobierno que un apagón. Y es porque los apagones, por un lado, dejan de que en la época donde se utilizaban muchas plantas de combustibles fósiles, o sea, combustibles producidos a través del petróleo, a través del petróleo, esas plantas generaban electricidad a través de ese combustible y apagaban las plantas para que obviamente dejaran de consumir ese combustible que es muy caro. Pero ¿qué sucede? Las empresas y muchos hogares encienden sus plantas de emergencia para darle servicio a sus instalaciones mientras están el apagón. Y sucede que esas plantas de emergencia consumen combustible. La mayoría de ellas consumen diésel, gasoil, y otras consumen gasolina, otras consumen gas GLP, gas licuado de petróleo, o incluso hay plantas que consumen el gas, gas natural y otro tipo de productos que tienen un porcentaje muy alto de impuestos y que por lo tanto le generan dinero al fisco. Así es que este tipo de apagones que se le llamó en su momento apagones económicos o por motivos económicos, por motivos fiscales, ya prácticamente se puede decir, yo digo, que no existe, al menos en nuestro país. Por varias razones no existe, porque las plantas que se han instalado, que generan electricidad a un nivel bastante económico, hay mucha generación de tipo eólica. Yo estuve recientemente por la zona del sur profundo y estuve también por la zona de la línea noroeste, y hay bastantes molinos de viento produciendo energía eólica, que es una energía limpia, una energía ecológica y que además es bastante económica porque no consume combustible. Hay muchas también plantas de generación a base de hidroeléctricas que también son energías muy limpias porque no consumen combustible, no contaminan el medio ambiente, y también es una energía bastante económica en cuanto a costos de producción. Y otro tipo de energía que se está produciendo en el país y que aunque consume un combustible, no es tan costosa como la energía producida a través de los derivados del petróleo, y es las plantas que generan electricidad a partir de lo que es el carbón como combustible. Por ejemplo, Punta Catalina es una planta
que produce más de 700 kilos, 750 kilos, 750 MBA, 750.000 kilos, y lo hace a través de carbón mineral. Es contaminante, pero es más económico el kilowatt hora producido a través de este combustible. Hay lo que se llama también las plantas térmicas que producen electricidad a base de agua, de vapor de agua, que generen la electricidad. Y lo que a veces también se utiliza, sí, lo que nosotros en ingeniería electromecánica llamamos el ciclo combinado, que producen la energía a través de un combustible, por ejemplo, en este caso, a través de carbón mineral, pero de ahí sale el motor produce calor y salen unos vapores muy calientes que se utilizan para calentar el agua y sacar vapor de agua, con el cual entonces se produce en otra planta al lado, generadora, electricidad a través de ese vapor producido. Entonces se llama ciclo combinado porque combinan la energía producida a través de un sistema de combustible con la energía producida a través de un sistema de vapor. Entonces, todos estos son los sistemas con los cuales se produce la energía eléctrica. Y también hemos estado hablando de lo que son los tipos de apagones. Hay otros tipos de apagón que son producidos por las averías, obviamente. Si ocurre una avería, que generalmente son inesperadas, generalmente no, las averías son inesperadas, hay que producir apagones. Y otro tipo de apagones son producto de mantenimientos que hay que darle a la generación, a los transformadores, a la transmisión, a la distribución, a la línea de transmisión, a la línea de distribución, y hay que darle mantenimiento periódicamente, y eso genera también que hayan apagones en ocasiones. También hay otro tipo de apagones producidos por que el sistema sale de lo que es el equilibrio energético. Y es que el sistema debe estar equilibrado entre el consumo o demanda de electricidad de los usuarios, la generación, la transmisión y la distribución. Voy a explicarlo. Mucha gente habla de producir una gran cantidad de kilowatt, de megawatt hora. Pero ¿qué sucede? Yo primero tengo que saber cuál es mi consumo para poder saber qué necesito en la producción de energía. Porque si yo comienzo a producir mucho y tengo una gran cantidad de megawatts producidos que no se corresponde con el consumo, posiblemente haya hecho una inversión innecesaria y esa cantidad de megawatts que está allí instalada, no me va a resolver el problema para evitar los apagones.
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una línea no tiene la capacidad para transmitir la electricidad, o un transformador no tiene la capacidad para soportar la demanda de un circuito, lo que sucede es que las distribuidoras de electricidad tienen que programar apagones para poder darle servicio por horas a un sector y en otra hora darle servicio a otro sector. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que tener producción de electricidad adecuada. Tenemos que tener transformadores que elevan ese voltaje, de esa energía producida a un voltaje de alrededor de 13.000 voltios. Se eleva a voltajes de alrededor de 360.000 voltios, porque para poder transmitir esa energía a largas distancias. Hay países donde incluso el voltaje de transmisión supera los 500.000 voltios. Y eso es precisamente porque se necesita, hay lo que se llama la potencia, la corriente y el voltaje. Son tres factores que viven en armonía y que en la medida en que nosotros aumentamos el voltaje, se disminuye la corriente. Entonces la corriente eléctrica que circula a través del cable del conductor, a medida en que es más alto el voltaje, tenemos una menor corriente. Por lo tanto, el calibre de conductor que necesitamos para transmitir la misma potencia, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una potencia de 100.000 megawatts, 100 megawatts, o sea, 100.000 kilos. Y usted quiere transmitirla a un voltaje de que generan las plantas aquí de 13.000 voltios aproximadamente. Usted va a necesitar un calibre de conductor muy grande, comparado con que si usted ese voltaje de 13.000 voltios lo eleva a 360.000 voltios, y entonces va a tener una corriente muy bajita que le va a permitir transmitir por la línea la misma potencia de los 100 megawatts con un calibre de conductor mucho más pequeño, lo que significa un costo de instalación mucho menor. Entonces, además de una infraestructura mucho más de mayor facilidad de instalación, en virtud de que el calibre, al ser mucho menor, es de menor peso, el cable pesa menos y por ende se puede hacer una instalación más económica. Ahora bien, vamos a una pausa, pero no se mueva, que cuando regresemos seguiremos explicando cómo es que funciona el sistema eléctrico nacional para que usted comprenda por qué son los apagones. Pero mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más.
En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias porque se quedaron ahí frente a su televisor. Hemos estado conversando con ustedes sobre el porqué de los apagones y estamos explicando cómo funciona el sistema eléctrico nacional. Entonces, cuando nos fuimos a la pausa, nos quedamos en que hay apagones que son producidos porque hay que programarlos, en virtud de que es posible que alguna línea o algún transformador ya no tenga la capacidad para soportar para la electricidad que se va a transmitir a través de la línea o que se va a que el transformador va a transformar esa energía para que pueda llegar a los niveles de consumo. Entonces hay que programar apagones. Y decíamos que debe haber un equilibrio entre el consumo o demanda de energía, la producción, el transformador que eleva el voltaje para la línea de transmisión y luego el transformador que baja el voltaje a niveles de distribución y que por ende entonces sirve para distribuir la electricidad en los sectores y luego los transformadores de consumo que bajan la electricidad, el voltaje de nuevo a niveles de consumo que en este país el voltaje de consumo es 120, 240 voltios en los sistemas monofásicos. En los sistemas trifásicos es 120, 208 voltios. Sistema monofásico es cuando tenemos una sola fase. La energía eléctrica se produce en un sistema trifásico porque es un sistema que permite que haya una mejor electricidad, porque es un sistema que está compuesto por 3 fases y eso permite que el voltaje, la corriente sea menor cuando tenemos un sistema trifásico. Los sistemas trifásicos tienen 3 fases. Ahí en la pantalla ustedes están viendo un sistema trifásico llamado estrella, porque las 3 fases están interconectadas con un punto en común llamado el nodo central, de donde sale el neutro. Eso es una estrella. Las bobinas de los transformadores se conectan de esa manera y salen entonces a través de los extremos la electricidad trifásica. Y los sistemas trifásicos, si usted toma una sola de las 3 fases o 2 de las 3 fases, podemos tener un sistema monofásico. Y eso generalmente cuando tenemos cierto consumo, optamos o un nivel de consumo alto, optamos por el sistema trifásico. Generalmente en las casas
como tienen consumo muy bajo, el sistema es monofásico. Y ese voltaje que decimos, ese equilibrio que debe haber entre la producción, el transformador que eleva, la transmisión, el transformador que baja a niveles de distribución y el transformador que baja a niveles de consumo y el consumo o demanda, es un equilibrio que debe ser dentro de lo posible perfecto. Porque, vuelvo y repito, si usted tiene una alta producción, pero el transformador que necesita para elevar el voltaje a niveles de alrededor de 360.000 voltios para la línea de transmisión no tiene la capacidad o es de menor capacidad que la planta de generación, hay una limitante. Usted no va a poder llevarle esa energía al consumidor porque el transformador no tiene esa capacidad. Debe haber un equilibrio. La generación debe superar a la demanda o consumo. De hecho, siempre se trata de que haya 1% más de generación que de consumo para que nos permita dar el servicio. Obviamente, donde comienza todo en la generación. Si no tenemos generación, por más grande que sea nuestro transformador, tampoco nos va a servir. Necesitamos que la generación supere al consumo o demanda. Pero ¿qué sucede? El transformador, elevador del voltaje de generación al voltaje de transmisión, debe también ser de la misma capacidad de la planta generadora. Para poder, o de mayor capacidad puede ser, pero no puede ser de menor capacidad, porque si es de menor capacidad yo no hago nada con producir mucho si el transformador me va a limitar. Pero ¿qué sucede? Ese transformador que es de la misma capacidad que la generación va conectado a unas líneas de transmisión que llevan esa electricidad a los centros de consumo. Y esa línea de transmisión también deben tener la misma capacidad que el generador y la misma capacidad o mayor que el transformador. Precisamente porque si tengo líneas de transmisión que tienen menor capacidad que el transformador que me elevó el voltaje después de la generación, o que tienen menor capacidad que la generación, también tengo un limitante que no me va a permitir a mí llevarle la electricidad a los centros de consumo. Pero cuando esa electricidad llega a los centros de consumo, a los centros de distribución, ahí vamos a necesitar otro transformador que me baje el voltaje de los 360.000 voltios que trae la línea de transmisión a 12.500 voltios, que es, a veces primero se baja a 69.000 voltios. También se utiliza la línea de 138.000 voltios, dependiendo de la zona que se vaya a electrificar y la distancia que se vaya a utilizar. Entonces, se puede bajar a 138, a 69.000 voltios, a 12.500, que son las líneas de distribución, trabajan a 12.500 voltios. Exactamente, para que si me está escuchando un ingeniero eléctrico, los ingenieros eléctricos saben que uno los redondea en 12.500, pero que en realidad el voltaje son 12.470 voltios. O sea que faltarían unos 30 voltios para 12.500. Y esas líneas de distribución
o ese transformador que baja el voltaje a niveles de distribución debe tener la misma capacidad o mayor. Debe ser la misma capacidad, puede ser un poquito mayor, pero si tiene menor capacidad que la línea de transmisión o que el transformador que está generalmente bien cerca de la planta de producción que eleva el voltaje, o que la planta de producción también nos va a tener una limitante. Por lo tanto, el transformador reductor que reduce el voltaje a niveles de distribución debe estar en equilibrio, debe tener la misma capacidad que todo lo anterior. Pero ¿qué sucede? Ese transformador que baja el voltaje, entonces generalmente está dentro de lo que nosotros llamamos una subestación. En las subestaciones se divide en circuitos y cada circuito va a un barrio, a un sector determinado. Y esos circuitos te permiten a nosotros llevar esa electricidad a esos niveles de distribución y por lo tanto nosotros como especialistas en la materia de electricidad sabemos que podemos, en caso de que el transformador de la subestación esté por debajo de la capacidad o demanda de la energía, tenemos obviamente que distribuir los apagones. Y es parte de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. A medida en que los ciudadanos hemos ido instalando equipos en nuestras casas. Hay casas que antes tenían un abaniquito, pero ya le entró una brisita a esa familia y instaló un airecito. Pero a lo mejor, luego que tenía ya su airecito, le quiso poner otro airecito 2 o 3 años después al hijo o a la hija. Y hay ya casas que tienen 3 y 4 aire acondicionados. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida en que se van instalando empresas, se van instalando industrias, se van instalando equipos en nuestras casas, esa demanda va aumentando y el transformador que originalmente se compró para una capacidad que era suficiente, ya se va sobrecargando. Y tenemos casos de transformadores que están, sobre todo en EDESTE y en EDESUR también, y en EDENORTE, tenemos, que son las tres empresas distribuidoras de electricidad, tenemos transformadores incluso sobrecargados por encima de su capacidad del 100%. Y esos transformadores que están sobrecargados necesitan ser cambiados por otros transformadores que le permitan tener capacidad para soportar la demanda de los sectores y de los usuarios. Entonces, ahora mismo hay transformadores que no cumplen con ese equilibrio de que estamos hablando. El equilibrio que debe ser entre la generación, la transmisión, la distribución y el consumo o demanda de la electricidad. Debe haber un equilibrio, porque si en uno de los puntos tenemos menor capacidad, repetimos, vamos a tener una limitante que no nos va a permitir a nosotros llevarle el servicio a los usuarios. Entonces, luego de que ese transformador de la subestación esté en consonancia, en equilibrio con las líneas de transmisión, con el transformador elevador
y con la generación, entonces tenemos que ver si las líneas de distribución de los diferentes circuitos están también en equilibrio, porque si tenemos líneas de distribución que no tienen la capacidad para la demanda que está teniendo o el consumo que están teniendo los usuarios en ese circuito, también vamos a tener otra limitante que no va a permitir llevar la energía al usuario de manera adecuada. Entonces, el sistema, voy a resumir, el sistema eléctrico nacional funciona de la siguiente manera. Un equilibrio entre la generación, el transformador que eleva el voltaje para la línea de transmisión, el transformador que reduce el voltaje para las líneas de distribución, los transformadores que la línea de distribución y los transformadores que reducen el voltaje para los niveles de consumo y la demanda, todo debe estar en equilibrio y en armonía. Si alguno de esos puntos está fuera de ese equilibrio, eso va a generar una debilidad que puede producir o una avería que genera apagones o puede producir apagones programados para poder tener la disposición de la energía. Se lo voy a explicar de una manera que usted lo va a entender. Imagínese que nosotros tenemos 100 carretillas de arena para distribuirla en un barrio, en un sector. Pero en ese sector nosotros tenemos 500 casas. Y cada casa hay que llevarle media carretilla de arena. Usted tiene 100 carretillas, nada más le da para llevar a 200 casas de media carretilla. Hay 300 casas que usted no le puede dar, no puede llevar la arena. ¿Qué se hace? Bueno, en este primer viaje le llevamos 200 casas. Y hay 300 que están ahí esperando que se le pueda llevar en el segundo viaje a 200 más. Pero las 200 primeras van a estar esperando que se le pueda llevar. Entonces, se le va a llevar en el tercer viaje a las 100 que quedaron pendientes más 100 de las otras. Y así es que se mantiene el equilibrio, la forma de mantener dando servicio. Sencillamente, eso es lo que se llama apagones. Entonces, eso se da cuando en algún punto no tenemos ese equilibrio de que estamos hablando entre generación, transformador, elevador del voltaje, línea de transmisión, el transformador reductor del voltaje, línea de distribución, transformadores de consumo y finalmente los consumidores. Eso debe estar en un equilibrio, porque si en algún punto volvemos a repetir, no existe la capacidad para poder llevar esa energía, vamos a tener que programar los apagones, o sencillamente se puede producir una avería que entonces se afecte a todos. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que los apagones se producen. Hemos dicho que se pueden producir por un accidente, por una avería. Se pueden producir apagones por producto de sabotaje, aunque ya sabemos
es casi imposible que eso se dé. Ya casi no se están dando sabotajes, aunque en un pasado hay momentos en que se dieron apagones productos decíamos, de mantenimiento, ya sea mantenimiento correctivo o preventivo, tanto a las plantas de generación como a los transformadores y a las líneas de distribución y transmisión, y también apagones programados en virtud de que a algún punto no se tenga el equilibrio adecuado para poder dar la energía a todos. Vamos a una pausa y luego que regresemos volveremos con ustedes a ya concluir este tema, dar un resumen y explicar en sentido general cuáles son las soluciones a esa problemática que nos afecta a todos de los apagones. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Gracias por seguir ahí frente a su televisor. Hoy hemos estado conversando con ustedes sobre lo que son los horribles apagones o suspensión del servicio de electricidad, del cual nosotros como país hemos adolecido por años, se puede decir durante toda nuestra historia, pero que gracias a Dios estamos en época donde eso ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, tenemos que seguir hablando de los apagones porque aún todavía nos afectan. Y decíamos en el segmento anterior y en los dos segmentos anteriores que hay diferentes causas de apagones, y volvemos a repetirlo. Hay apagones que son producidos por mantenimiento a las líneas, mantenimiento preventivo y correctivo a los transformadores, a los centros de producción de energía y a las líneas de transmisión y distribución de electricidad. Pero también dijimos que hay apagones que se daban en el pasado y que se han dado en otros países producidos por sabotaje o personas malintencionadas que generan una avería. También dijimos que hay apagones producidos por accidentes o por fenómenos de la naturaleza que dañan una línea o varias líneas de electricidad que genera un apagón o suspensión del servicio de electricidad en un
sector o en un circuito determinado, o en varios puede ser también. Dijimos que hay apagones producidos por producidos por motivos económicos. Se utilizaba mucho, sobre todo antes, que daban apagones para que evitarse tener que gastar ese dinero en el combustible, sobre todo cuando teníamos plantas que generaban electricidad a través de combustibles fósiles, combustibles derivados del petróleo, y que eso genera ciertos niveles de recaudación en el gobierno, pero que ya es ese tipo de apagones no se puede decir que ya no está, no se están dando en el país. Hay otros tipos de apagones que ya explicamos también, que son los que tienen que ver con la programación, cuando algunos de los puntos no están en el equilibrio que ya hemos hablado entre la generación, el transformador elevador de voltaje, la línea de transmisión, los transformadores reductores de voltaje, las líneas de distribución, los transformadores de consumo y la línea de consumo deben estar en un perfecto equilibrio para que podamos llevar ese servicio. Y si no hay ese equilibrio, puede suceder o va a suceder que las compañías distribuidoras tengan que programar apagones para poder darle la energía a un sector mientras otro está sin energía, y programarlo por horarios, de modo que el desequilibrio que exista en un punto, ya dijimos, por ejemplo, si los transformadores están sobrecargados, que es lo que está sucediendo en muchos sectores. Si tenemos transformadores que la demanda es el doble de lo que ellos pueden dar, entonces no podemos sacarle esa electricidad a ese transformador. Lo que hacemos es que programamos apagones para poder mantener el transformador cargado al nivel de lo que es su capacidad. Por ejemplo, si usted tiene un camión que tiene la capacidad de 10 toneladas y usted tiene que llevar una carga de 20 toneladas, usted no le puede subir a ese camión las 20 toneladas porque lo va a explotar. No va a tener la capacidad para poderla llevar. ¿Qué es lo que se hace? Se da dos viajes de 10 toneladas porque el camión es de 10. Y eso es lo que también sucede, algo similar con los transformadores de electricidad que están sobrecargados y se programan apagones para que puedan, para poder darle servicio a una parte de los consumidores, y luego se le da servicio a la otra parte, y se distribuye la energía de una manera equitativa. Ahora, ¿cuáles son algunas de las soluciones a esta problemática que nos afectan? Básicamente, si son líneas que hay que deben ser cambiadas o aumentadas en su capacidad, cambiar esas líneas que hay que cambiar o aumentarle la capacidad. También, obviamente, eso luego de un estudio, ya se sabe dónde que están las fallas. Lo que hay que hacer es cambiarla. Los transformadores que están sobrecargados también hay que cambiarlos. Y yo quiero decirle aquí a mis amigos televidentes
que como fui legislador hasta el 16 de agosto pasado, escuché muchas veces críticas con relación a los préstamos que nosotros, los legisladores, aprobamos. Y la verdad es que los préstamos no son malos, señores. Los préstamos son para solucionar problemas nacionales. Y se aprobaron unos préstamos que en los próximos meses van a traer beneficio al país porque fueron préstamos para poder cambiar esos transformadores y esas líneas que necesitan ser cambiados. Así es que tengamos fe y esperanza que con Dios delante nuestro presidente Luis Abinader está trabajando para solucionar estos problemas y esperamos que en los próximos meses se resuelvan. Quiero ahora ya para concluir darles algunos consejos a ustedes los consumidores. He oído gente que dicen, la factura en verano se me dispara. Y es cierto, porque en el verano nosotros consumimos más electricidad y si usted se pasa de 700 kilowatts en el mes, la electricidad se le duplica. No porque usted consumió más electricidad o porque le subieron la tarifa, no. Es que usted se pasó de el nivel mínimo que dice su contrato y el contrato de electricidad dice que si usted se pasó de ahí, le van a cobrar a otro precio mucho más caro. No es que se lo aumentaron, es que usted se pasó del nivel mínimo y entonces le van a cobrar a ese otro precio. Otra cosa que les quiero decir, señores, los que utilizan el aire acondicionado, ponga su aire seteado de no más de 20, de 22 a 24 grados es lo ideal, porque el equipo, si usted lo pone en 16, como yo he visto en muchos sitios, en 17, queriendo que el aire enfríe más rápido o enfríe más, usted lo que está haciendo es generando que se le dispare la factura de electricidad porque el equipo se va a forzar queriendo bajarle la masa de aire a la habitación al nivel que usted se lo pidió, pero no va a poder porque en este país allá afuera está en 28, 30, 32 grados Celsius y por ende él nunca lo va a poder bajar. Entonces, sí debe tener el abanico en el máximo y el aire póngalo a tirar en la dirección que usted quiere que se enfríe el equipo, la ventanilla. Porque yo he visto, yo una vez fui a una oficina y el aire estaba la ventanilla tirando allá arriba. Yo le dije, mira, el aire va y vuelve y te está enfriando allá arriba todo el tiempo. Te está refrescando allá arriba y tú con calor aquí abajo. En la ventanilla tú tienes que ponerla dirigida hacia el área que tú quieres refrescar. Y se lo puse así y al rato estaban diciendo las personas que estaban, wow, mira, sí es verdad, se enfrió, se refrescó. Entonces, son de los consejos que yo puedo darle a ustedes para que saquen mejor provecho a su electricidad. De esta manera hemos llegado al final del programa por este día, dándoles las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día. GDM. Disfruta lo que ves.